el día de hoy yo estaré moderando la sesión y voy a empezar rápidamente con la presentación de nuestro expositor. Em, es el economista Pedro Vintimilla Vega. Él, voy a contar un poco de la trayectoria de él, ha sido presidente de la Asociación de Empresas Automotrices en el austro del país, en Ecuador, vicepresidente de la Cámara de Comercio, ha sido director financiero en Motoriza, director regional en Nautec, empresas ligadas con la industria automotriz, y además ha sido jefe de operaciones, director comercial y actualmente el vicepresidente de Austral, que es una empresa igual que brinda productos y servicios para construcción, transporte e industria. El día de hoy, el economista Vintimilla nos va a hablar sobre retos en la implementación de nuevas tecnologías para el transporte pesado en el Ecuador. Em, las preguntas les invito a que por favor las hagamos a través del chat. Yo voy a ir recopilando estas preguntas. Le vamos a dar la palabra a Pedro para que nos haga la presentación y al final, hasta las, no sé, unos 10, 15 minutos antes de las 12 para empezar con la ronda de preguntas. Así es que, Pedro, adelante, adelante por favor. Podemos compartir la pantalla. Claro. Hola, eh, hola con todos. Muchas gracias, Daniel. Soy economista, ex alumno de la UDA. Entonces, me enorgullece mucho poder compartir con todos esos y ahora con esto de las nuevas tecnologías, tener la posibilidad de compartir con gente de otros países, como el doctor Huertas, que entiendo que es mexicano, ¿no? Entonces, yo creo que con la gente de México va a estar muy familiarizada con los camiones que estamos presentando, porque todas las fábricas americanas de camiones se hacen todas en México, ¿no? Toda la producción está en México y eso es importante, y el desarrollo automotriz, se habla del Detroit de Latinoamérica a México. Entonces, el desarrollo es bien importante. Quería confirmar si están viendo la presentación. Sí, sí, muy bien. Solamente una aclaración, el doc es colombiano, pero vive en México. Sí, Ya, ok. pero Bueno, en sí, Colombia también hay ah, bastante es camión. verdad. Ya, de acuerdo. Estamos viendo la presentación. Adelante, Pedro. Entonces, inicio la presentación. Yo creo que la parte final de preguntas, respuestas y comentarios, todos serán bienvenidos. Yo creo que eso va a engrosar mucho eh, esto, para que no sea solamente un monólogo. ¿Cuál es un poco el índice que vamos a seguir? Quiero, al tener gente de otros países, indicarles un poco el mercado de los vehículos de transporte en Ecuador y del mercado de vehículos en Ecuador en general, los segmentos de carga, cómo está la historia, un poco el parque automotor, cómo está, al ser un segmento regulado como en muchos países, tiene ciertas peculiaridades. Nuestro diésel, yo creo que tiene una parte importante, porque el transporte de carga actualmente es con diésel en casi todos los países, excepto por algunas cosas pequeñas. Entiendo que hay de gas natural y de eléctrico, que no sé si en carga todavía hay allá en la región, pero es el combustible que mueve el transporte de carga. Y les voy a hablar de un caso que tenemos nosotros, eh, que hicimos con una flota de transporte de, de carga que mueven gas licuado de petróleo, desde el punto de acopio a la fábrica en la ciudad de Loja, y unos puntos que la regulación ecuatoriana no nos permite ser ágiles en implementación de avances tecnológicos, si es que los queremos poner dentro del mercado, que yo creo que eso es importante, que la academia nos ayude a, a desbloquear ese tipo de cosas que siempre nos son importantes. Bueno, desde el 2007 al 2021 es el mercado año por año de vehículos.
2.000 de vehículos en general. En resumen, camiones ha sido históricamente alrededor del 9% del mercado total de vehículos, y buses el 1%. Pienso que los dos son importantes porque son transportes de carga, el uno transporta pasajeros y el otro carga, entonces nos moviliza a todos. Pero hemos tenido importante, no es un mercado constante, es un mercado que cambia mucho, y en el 2015-16 fue artificialmente disminuido por decisiones del gobierno que estaba en ese entonces. En 2020 sabemos del tema de la pandemia, que tuvo una reducción, y el 2021 no ha repuntado el mercado como pensábamos. Cabe anotar que en el 2020 el único segmento que no redujo importantemente fue el mercado de camiones. El de buses se redujo casi 90% y el de vehículos livianos cerca de 35%. Entrando ya en lo que nos toma del tema de camiones, Pichincha es la provincia que más camiones se venden, camiones y buses se venden, no donde más hay unidades. Esto es datos de venta. No tenemos la parte privada datos de matriculación de las unidades. Guayas es la segunda. Tungurahua es importante porque ahí es un clúster carrocero, se vende la mayor cantidad de buses del país, como ven en el cuadro inferior izquierdo. Es la segunda provincia que más buses vende en el país, y en el segmento general de vehículos tiene solamente el 7%, pero esto es porque tiene un clúster carrocero importante. Y Azuay es la tercera provincia está la tercera ciudad del país, no es la tercera provincia, tercera ciudad del país. Tenemos el 9% de ventas a nivel nacional. Normalmente está por provincias, pero la que manda es la ciudad más importante, o sea, en Pichincha, Quito, en Guayas, Guayaquil, Ambato y Cuenca. Ya luego vamos a ver un mapita del Ecuador para los que no son, para que se ubiquen dónde son cada una de ellas. El parque automotor Esto porque aquí... Sí. Perdón. El parque automotor del país al 2018 son 2.4 millones de vehículos en general. La antigüedad es un parque automotor relativamente nuevo. Si ustedes ven, solo 700,000 unidades del país son mayores a 11 años. Principalmente dado por las ventas de vehículos livianos. Y de los 2,5 millones vehículos hasta 5 años son casi 1 millón de unidades. Entonces, el 40% del parque automotor del país tiene hasta 5 años. Entonces, se puede considerar un parque automotor moderno, nuevo. Cabe anotar que en el Ecuador está prohibida la importación de vehículos usados, incluso de un año anterior, y nos regimos no por el año de fabricación, sino por el año modelo del vehículo, que era el 10º dígito del BIN. El parque de camiones tiene diferencias. Aquí, al revés del parque general, casi el 40% de las unidades tiene más de 11 años. Y existen 143,000 unidades de parque automotor al año 2018. Hay que tomar en cuenta que aquí ya se desagrega el tipo de producto en camiones. Obviamente el camión es el más importante y se puede considerar el más nuevo de todos. Volquete es el dump truck, no sé si es el nombre de todas las ciudades, y el camión es el transporte de carga en plataforma sobre el mismo
sobre el mismo eje. Al trailer le llamamos al tractocamión, al semi-truck, tiene varios nombres en Latinoamérica, pero de ahí son 13.000 unidades. Y el tanquero, la verdad es una decisión de la autoridad, no sé por qué le pondrán, pero es solamente para transporte de líquidos. Ahí hay 3.800 unidades. Aquí es importante cómo el Ecuador tiene la normativa internacional. Un camión es todo producto que sirve para transporte de mercancías y de 3.5 toneladas de carga para arriba. Entonces, básicamente la pick-up se le considera vehículo liviano y sobre la pick-up, sobre la camioneta que le llamamos nosotros en Ecuador, todo es transporte de carga o transporte pesado. Para que se venda un vehículo en el Ecuador, se necesita que el vehículo sea homologado. Esto es a nivel nacional con una agencia nacional de tránsito, que hay que cumplir ciertos requisitos. Y existe básicamente dos modalidades de transporte. Tienes las empresas de transporte y el transporte de cuenta propia. Las dos necesitan permiso. El transporte de cuenta propia es el transporte propio de las empresas. Si yo decido mover mi propia carga, tengo que sacar un permiso para poder matricular un vehículo de cuenta propia regido por la Agencia Nacional de Tránsito. Yo no puedo comprar un camión para transportar mis bienes sin tener un permiso de cuenta propia. Y las empresas de transporte, y entre empresas, no puedo yo dar, con mi camión de cuenta propia, no puedo dar transporte a otra empresa, incluso si es del mismo grupo económico. Entonces yo tengo una empresa que hace panes, otra empresa que produce harina. La empresa que produce harina no puede tener camiones para transportar al producto final de los panes si son dos empresas diferentes, incluso está dentro del mismo grupo económico. Las únicas que pueden transportar productos que no son propios son las empresas de transporte. Y aquí, a diferencia del transporte de pasajeros, no existe una regulación de rutas y frecuencias ni de precios, pese a que esa ha sido un pedido de las federaciones de transporte de muchísimos años, que haya control en precios y haya control en la cantidad de unidades. El valor del flete es de libre negociación entre las partes. Ahí hay un convenio que se hace. La vida útil de los vehículos de carga no tiene un límite. Mientras pase la revisión técnica vehicular, el vehículo puede funcionar indefinidamente. Y esto genera muchas diferencias en la calidad del parque automotor entre ciudades que tienen control de emisiones o control de opacidad y ciudades que no lo tienen. Y principalmente en la costa hay el parque automotor más viejo porque el camión no necesita estar tan bien porque hay más oxígeno, es más plano, etcétera, etcétera. Insisto en que se necesita un permiso de operación para mover la carga de uno o de otro. Esto hago bastante énfasis en esto porque después vamos a ver una problemática que tenemos. Y hay una exoneración de matrícula para todos los vehículos de cuenta propia y de transporte terrestre, que tiene directrices
con la NT y el servicio de rentas internos. Estoy haciendo bastante hincapié en el tema de la tramitología, porque yo creo que es uno de los principales problemas que tenemos como país para el desarrollo de nuevas tecnologías y el desarrollo profesional del transporte. Y esto viene dado por una presión política que tienen los gremios de transporte durante muchos años. Sobre el tema del diésel de Ecuador, además de lo que dice aquí la lámina, quiero hacer tener una información bien importante. El Ecuador recién, el año pasado, si no estoy mal, liberó o va liberando el precio de los combustibles y del diésel principalmente. Tiene una escala de incremento que al inicio era 5%, luego bajó al 3%, mientras el diésel esté subsidiado, va a seguir subiendo hasta llegar a niveles internacionales y se va a mover de acuerdo al nivel internacional. Y un incremento o una disminución del precio no puede ser mayor al 3%. Nosotros hemos tenido durante 20, 30 años el valor del diésel subsidiado en $1 por galón, que debe ser, a excepción de Venezuela, el diésel más barato de la región. Esto implica que haya existido dos problemas importantes. Uno, que las empresas de transporte jamás se han basado en el consumo de combustible como un driver de eficiencia. Lo único que les ha importado a las empresas de transporte es que los vehículos vayan más rápido. Esto suena raro, pero no les importaba cuánto diésel consumían porque el diésel era demasiado barato. Pero este diésel barato nos ha traído problemas en el tiempo. El Ecuador es el único país de la región que tiene en promedio 500 partes por millón de azufre en su diésel. Al tener un diésel subsidiado, el único productor de diésel del país no tiene, que es de empresa Petroecuador, la empresa nacional de petróleos, no tiene un aliciente para invertir en un diésel de mejor calidad. Nuestros vecinos tienen 20, 50, Chile tiene 15, Europa tiene 10, Estados Unidos, México tiene 15, y eso hace que nos quedemos muy atrasados en las normas que tenemos en el Ecuador. Este rato la norma ecuatoriana es de Euro 2. Los motores EPA 98, que es producido en Estados Unidos, como su nombre lo indica, es una norma del 98, que es similar en los años a la norma Euro 3. Entonces estamos casi 30 años atrás en norma de emisiones. Es tan grave que los motores EPA 98 ya no se producen en el mundo. Este año fue el último año que tenemos motores EPA 98. Y la oferta de Euro 3 en el mundo es sumamente restringida. Incluso China, que históricamente ha sido un país que ha fabricado tecnologías anteriores, están muy restringidos en la opción de entregar motores de Euro 3 al Euro 2, Euro 3 al Ecuador. Y eso hace que nos quedemos retrasados del resto del mundo en tecnología, en oferta, incluso en productos, que eso nos puede traer consecuencias, porque poner un motor de una emisión muy alta con un diésel muy malo, ustedes ingenieros saben más que yo las consecuencias que tenemos. Y para colmo tenemos una diversidad de diésel importantísimo en el país. Cuenca, Guayaquil, Loja, ahí pueden ver un poco el mapa del Ecuador, donde está Quito y Cuenca es la cordillera de los Andes, Guayaquil ya está en la costa y Coca está en la Amazonía,
y pueden ver las diferencias de diésel, de azufre en el diésel por ciudad. Y en la parte de abajo ustedes pueden ver que los camiones son los mismos. No es que tenemos un camión para el Coca y otro camión para Guayaquil. Y esto se da principalmente porque el norte del país y el oriente tienen el diésel de la refinería. En Quito le mezclan un poco. Y en Guayaquil y en Cuenca tenemos la mayor parte de diésel importado, que se importa en alrededor de 20, 10, pero un camión, el mayor recorrido que tenemos de la ruta de transporte de carga es Guayaquil-Quito. Guayaquil, el puerto principal, y Quito, la ciudad más grande y la capital del país. Entonces, los vehículos tienen una diversidad de diésel que muchas veces afecta al desarrollo de los motores que tenemos, pese a ser Euro 3 o EPA 98, ¿no? Ya que en Coca hay 5.000 partes por millón de azufre, que para eso, si no estoy mal, se necesita un motor Euro 2. Luego venimos a los problemas propios. Hay una homologación vehicular, no me voy a ir al proceso que dice aquí la institución, pero un poco explicarles la problemática de la emisión en la homologación. La homologación nace con una idea de dar seguridad al transporte, a los vehículos, por un tema de descontrol de normas y demás cosas. A la larga, lo que hemos logrado es que haya un sobrecontrol, y para darles un ejemplo, cada vehículo se homologa el caballaje del motor, el número de cambios, el número de marchas de la caja de cambio, el tipo de suspensión, y cada eso nos emiten un certificado de homologación vehicular. Para darles un ejemplo, en el listado de homologación vehicular tiene 150 páginas de vehículos homologados en el Ecuador. Y un modelo, el Hino GH, que es uno de los vehículos que más se venden en transporte pesado en el país, tiene 12 homologaciones del mismo modelo. Porque si cambias el número de marchas o le pones un retardador o tienes un modelo con el mismo motor con un caballaje de 280 o 250, o el uno es para transporte para un tipo de transporte, tienes que hacer por cada uno de ellos una homologación diferente, y genera un proceso diferente de homologación. Y ya en buses la cosa ya es ridícula, porque uno homologa el chasis de bus para las modalidades de transporte. Y cada empresa carrocera homologa, perdón, ahí están viendo la presentación en pantalla completa, sí. Sí. Me salí un ratito. Cada empresa carrocera homologa a cada chasis con cada carrocería para cada modalidad de transporte. Entonces, cada marca o modelo de chasis de bus necesita tener 4 homologaciones por cada uno de los carroceros que existen en el país, que son alrededor de 45. O sea, un nuevo entrante en el mercado de buses no puede entrar, porque necesita gastarse 3.000 por 4 por 40.
hagan los números para hacer las cosas. Incluso hubo un caso de que el líder del mercado en chasis de bus, al cambiar el año, le dio un cambio al chasis, le puso, en vez de ponerle Hino acá, le puso Hino acá Super. Tuvieron que regresar, cambiar el modelo, porque si no, tenían que volver a homologar el producto con todas las cosas, pues cambió el nombre, porque el producto no había cambiado. Entonces, la problemática es importante. Claro, para los actuales es una maravilla porque tienen una barrera de entrada grande, pero para el transporte en general es un problema porque nadie puede hacer un cambio del producto que se homologó ya hace 7 años. Y aquí ya, llegando al caso que les quería comentar, que me parece interesante, en una empresa que hicimos nosotros, en una empresa de transporte de gas, que es la empresa de transporte de gas de la fábrica de producción de gas, que se llama Loja Gas, y la empresa se llama Orfront. Hicimos con ellos un trabajo de mejora de algunos temas, y un poco la situación inicial fue que ellos tenían una ruta principal de 167 kilómetros de transporte de gas, de gas licuado de petróleo para llevarlo a la envasadora. Y los modos de control que tenían por ejemplo, de combustible, era manual con la información que le daba la bomba o la estación de servicio. No tenían registro del código de fallas que da la computadora, el SM. Simplemente cuando salía el código o si era un código rojo se preocupaban, si no, los tableros de los vehículos parecían árboles de Navidad. Además, porque el servicio técnico especializado estaba en Quito, no en Loja, entonces el traerlo al técnico con la computadora y todas las cosas les costaba, y tenían un mantenimiento normal de cambio de aceite, zapatas, y la política fix it fails, arréglese si falla, ¿no? Si se daña un turbo, si se daña algo, se cambia, pero eso genera mucho tiempo de parada, muy poca previsión, etcétera, etcétera. Y toda la base de información ellos tenían en Excel. Entonces, la carga operativa del registro, primero, estaba sujeta a muchas fallas humanas, y segundo, no tenía una condición de revisión y de dar información para el futuro en tiempo real. ¿Qué cambios se han ido haciendo? Y les digo, hemos ido avanzando porque no todos los cambios se han hecho al mismo tiempo. A ver, primero se puso un equipo de telemetría, de on-command connection de Navistar. Aquí lo importante es que no solamente es un sistema de rastreo como ellos tenían, sino es un sistema que les permite el rastreo, que ya es un commodity en los sistemas satelitales, sino que ya pueden poner un sistema de control de neumáticos porque tiene integración con Continental, que tienen un sistema de monitoreo. Ya tienen en tiempo real los códigos de falla del vehículo, del motor y del vehículo. Ya tienen ya tienen también un sistema de control de combustible. Entonces, antes, para ver los códigos de falla, nosotros les proporcionábamos un lector OBB2, pero tenían que irse por cada uno de los carros, y tenían como 11 camiones. Entonces, imagínense el tiempo que toma eso. Entonces, aquí ya todas las fallas, todas
las alertas que da el motor, el sistema de manejo y el sistema de combustible ya van a una base de datos que genera un sistema de información en tiempo real, y hay un call center 24 horas que se pone en contacto con el jefe de flota o incluso con los choferes si las si las alertas son pare el vehículo inmediatamente o si la alerta es grave, ¿no? Entonces tenemos gente especializada, y este call center está en Colombia, que sirve para todo Latinoamérica, y ellos ya saben de las alertas de los vehículos de nuestra marca, de los motores Cummins y de los vehículos americanos en general. Un segundo cambio que se hizo en las últimas unidades fue cambiar la caja de cambios de la transmisión de manual a automatizada. Y ustedes pueden ver ahí las dos cajas de transmisión. La manual tiene una palanca común y corriente que se va directamente al sistema de engranes, y la otra tiene un mando electrónico con una computadora. Ya es la misma caja de cambios en su sistema interno de piñonería, pero tienen este mando electrónico que está en la parte superior, y el conductor ya no mete los cambios. Incluso hay cómo configurar para que a cierta velocidad, en cierta pendiente, tenga una marcha u otra marcha. Pero la verdad, en el modelo estándar que vino no se hizo ningún cambio adicional. Y tiene incorporado un sistema que es interesante, que es un sistema de arranque en pendiente, que en topografías como la nuestra es vital, porque si está cargado el camión cargado y todo son 52 toneladas, en una pendiente como la de la toma a Loja, que algún día se van por allá van a ver, o sea, los que vivimos en Colombia o en Ecuador o en Perú, sabemos las pendientes que hay en nuestras carreteras, le ayudan al vehículo a que no se vaya para atrás el rato de arrancar, y eso da una vida del embrague muchísimo mayor. Una vez que tuvimos buenos resultados en los dos primeros y teniendo la información, se hizo un siguiente paso, que es ya mejorar los costos con unas recomendaciones que les hicieron de cambiar la llanta de doble llanta común a una sola llanta súper sencilla, que es la parte de abajo. Ahí hay algunas ventajas en costo de neumáticos. De esto todavía estamos en revisión, en seguimiento del proceso ellos, porque el tiempo es un poco más largo, porque tienen que ver cuántos reencauches les dan, etcétera. Pero de entrada ya tienen la mitad de llantas al piso. Y eso les genera un ahorro en bodega de repuestos, en problemas incluso de pinchazos, aunque no lo crean, porque tienen más área o más unidades. Y tercero, los neumáticos parecía que iban a ser, o tenían los choferes o los conductores la expectativa de que el carro sea inestable. Y total, el vehículo ganó estabilidad porque el área de contacto de las llantas es mucho más eficiente. Y hay una ventaja final comercial, que si el cliente ya en la reventa del usado no quiere la llanta súper sencilla, la llanta grande, simplemente se le saca y se le pone las dos llantas, y el vehículo está como era tradicionalmente, que es otra cosa. Otra cosa que me olvidaba de decir es que es importante, que al cambiar la caja de cambios logramos
bajar el caballaje del vehículo. 25 HP no suenan mucho, pero esos 25 HP son consumo de combustible porque necesitas revolucionar más del vehículo para que llegue a ese rango de 475. Y cambiamos el ratio del tándem para que mejore la relación. O sea, hicimos algunos cambios de configuración en base a la caja para que no se venda lo de siempre, ¿no? Sino más apropiado a lo que ellos usan o las rutas que usan. Y al final, todos estos cambios han hecho que la empresa vea en la necesidad de estandarizar las suspensiones y los neumáticos de los arrastres para mejorar la eficiencia en llantas, en frenos, incluso en consumo de combustible del camión, porque ya se dieron cuenta que la suspensión neumática es más cómoda, ya se dieron cuenta de que la llanta sencilla, súper sencilla, es más estable. Entonces, eso metiendo en todas las carretas les trae una mejora en eficiencia y una estandarización para repuestos y para generar sinergias desde la empresa hacia sus proveedores incluso. Y al final, los resultados que hemos tenido son, la primera, nunca la habíamos pensado, pero los vehículos, ellos tienen 2 vehículos y compraron 4 más de una flota de 15. Pero los 2 primeros vehículos que compraron con caja automatizada tienen un ahorro de tiempo de cerca de media hora. En vez de 5 horas, hacen 4 horas y media. Nuestra primera preocupación era que le estaban forzando mucho al vehículo, pero no hay alertas, con menos caballaje, ¿no? No hay alertas de daño del motor, se mantienen en los rangos que son, y la diferencia es que la caja automatizada cajea mejor que el operario. No pierden tiempo o mantienen más tiempo las marchas en las marchas óptimas para que el vehículo funcione. Incluso en bajadas y en pendientes tienen mejor desempeño que el operario con 20 años de experiencia. Otra cosa que pasa, 30 minutos menos de recorrido, 30 minutos menos de recorrido y sin tener que pisar el embrague. Ahora todos los operarios quieren caja automatizada, porque llegan tranquilos, llegan frescos, llegan tranquilos, súper descansados y estos cambios han generado 4% de ahorro de combustible. Entonces, si sumas 4% de ahorro de combustible más 30 minutos menos de trabajo y más seguridad, es súper, todo el conjunto se va haciendo mucho más eficiente. El relantí bajó del 16% del tiempo que el vehículo estaba usando al 9%. Ya. Y no tengo los datos iniciales porque tengo unos 4 meses de diferencia, pero al inicio el relantí estaba en cerca del 25% del total del tiempo del vehículo prendido. Por una tradición de los conductores de si paran a comer le dejan el vehículo prendido, si paran en cierto lado le dejan horas de horas prendido, porque la tradición es que con eso se protege el motor, pero no se podía hacer nada de esto sin medir. Ha sido un proceso de control con los conductores y de irles enseñando de que el vehículo tiene que apagarse. No hay cómo bajar mucho más el relantí porque lamentablemente el método de carga que tienen Petroecuador en la avanzada hace que los vehículos tengan que estar prendidos
por norma afuera para ingresar. Eso es algo que ellos les mandan, que no hay razón, pero como la homologación tiene errores, estos de Petroecuador tienen algunos errores más. Y en el tema de la telemetría también se reducen mucho los errores de conducción. Ya van a ver dos dashboards que nos da el sistema, cómo se va monitoreando o qué errores se monitorean. Excesos de velocidad, frenadas bruscas, y eso reduce mucho el error humano y hace una conducción también mucho más suave y continua. Estos son los datos de la telemetría que tenemos de abril del 2020. Ustedes pueden ver aquí en el medio hay una barra naranja con gris arriba. El 16% del tiempo total del motor estaba en relantí. Y en la parte de abajo, los errores de conducción, casi todos están en rojo. Incremento de aceleraciones bruscas, incrementos de frenados bruscos, incrementos de relantí. Lo único que bajó un poco son los excesos de velocidad. Y eso les digo porque ampliaron el rango. Porque antes del exceso de velocidad les marcaban a 60 y luego a 70. Por eso está en verde. Si no, hubieran estado ahí. Y si se fijan, la flota era de 11 unidades. Con los datos de telemetría, casi un año después, se puede ver que el relantí se redujo al 9% del tiempo. Todos los errores de conducción tienen mejoras en un proceso de un año, o sea, todavía hay tiempo para hacer mejoras. Y claro, no saben ustedes cuáles son los vehículos, pero los vehículos de mejor desempeño en consumo de combustible son los vehículos con caja automatizada de la flota de 15 unidades. Entonces, con todas estas cosas que se han hecho, al final tuvimos mejoras sin cambiar nada más que poniendo datos, aplicando tecnología de control y de información y mejorando tecnología en el tren motriz del vehículo. Y aquí viene un problema que tenemos. Para cambiar la caja automatizada, porque viene otro código de caja automatizada, pese a que tenemos los mismos piñones, tenemos que hacer una nueva homologación para ese vehículo, que se demora entre 3 y 6 meses. Entonces, los clientes no, a menos que tengan este proceso de upfront de ir mejorando en el tiempo y planificando las compras y tengan carga estable en el tiempo para tener este proceso, no pueden esperar a esos cambios. Y los vendedores tampoco les interesa hacer esos cambios para una o dos unidades para ver si valen. Entonces, el sistema de homologación para mí es uno de los cuellos de botella más grandes para el control de las mejoras tecnológicas que pueda haber en los vehículos, porque no controlan la seguridad del vehículo, sino controlan las cosas que tiene. Y eso a la larga no afecta. Si un motor tiene 450 caballos o 475, ¿en qué afecta a la seguridad del vehículo? En absolutamente nada. Pero en el manual que ellos tienen, al cambiar el HP del motor, se dice que se está cambiando el tren motriz y por ende hay que homologar un vehículo de nuevo. Y al final,
las conclusiones que tuvimos en el sistema es que el cambio del diésel por primera vez hace que que los transportistas miren al consumo como una variable importante en sus costos de operación. Pueden ver a mano derecha un cuadro de los costos de operación, este es de la empresa Orfront, y pueden ver que el combustible en el primer trimestre de un año al otro sube casi 3% del costo total. Y se prevé que para final de marzo del 2022, cuando ya el precio esté a niveles internacionales, sea de largo la primera variable de costos del transporte. La incorporación de datos y de seguimiento nos permite mejorar varias cosas más, no solo el consumo de combustible, sino la conducción, los tiempos de espera, la eficiencia, etcétera, etcétera, que antes no teníamos. Y para aplicar estos cambios tecnológicos que ofrecen las marcas y que ofrecen todo el desarrollo de I+D, de todo el mundo que trata de ser más eficiente, es muy complicado hacerlo en Ecuador porque la regulación nos controla demasiado. Existe una sobreregulación que no permite hacer que seamos eficientes. Entonces, eso era un poco lo que quería decirte, Daniel, que deberíamos trabajar con la academia para hacerle ver que no es necesario regular tanto. Es bueno regular, pero el exceso de regulación genera problemas. Y en resumen, las mejoras tecnológicas que se pueda generar en esto, con una receptividad del cliente, nos permite que seamos mucho más eficientes en el transporte, y para esto tenemos ya un caso práctico que les mostré, en el cual el cliente ya me está diciendo que qué más hace, porque ya los niveles de eficiencia que está llegando no le permiten tener ahorros grandes. Los primeros pasos son bien grandes, pero ahora ya está en niveles de que sus costos no puede bajar con tanta velocidad que lo hacía al inicio. Pero la incorporación de tecnologías hace que seamos mucho más eficientes. En resumen, esto es todo lo que les podía decir. Aquí una pauta comercial de mi empresa y de lo que vendo, así que a las órdenes para cualquier pregunta, comentario que podamos hacer. Muchísimas gracias, Pedro, por la presentación. Muy interesante el caso de estudio, que creo que tiene mucha relación con el trabajo que desarrollamos dentro de la red, dentro de no solo en México, aquí en Cuenca, también en Ecuador, sino en casi todos los países de la red. Ese es un tema en común. Tenemos espacio para quizás una pregunta, son 5 para las 12, tenemos que cerrar a las 12, así es que simplemente voy a hacer una pregunta. Había varias en cuanto a homologación, a costos, que de alguna forma creo que ya se respondieron dentro de la presentación. Había preguntas cortas, como por ejemplo, ¿los motores diésel se fabrican en Ecuador o son importados? No, Pedro. todos son importados, todos los carros son producidos en México. Aquí no hay fabricación de nada, de motores, de ninguna marca. Correcto. ¿Existen motores gas natural en Ecuador? Y si existen, ¿de dónde los traen? No existen motores gas natural porque la provisión de gas natural en el Ecuador para transporte no existe gas natural en el Ecuador para transporte. Perfecto. Y quizás perdón, ahí Daniel, sí. es un tema no es que no haya la posibilidad de traer los motores de gas natural, sino que como no hay provisión de combustible de gas natural, no hay cómo hacer. Correcto. Y quizás la pregunta
clave de esta presentación es cómo podemos, como academia, como universidades, apoyar en este proceso de digamos, mejoramiento del proceso de homologación y en la reducción de consumo de combustible. A ver, primero, en el proceso de homologación es como un ente neutral que estudia la dinámica, mostrarles los problemas a la agencia de tránsito. Es un solo ente a nivel nacional, que es en Quito, incluso una sola persona es la que hace, hacerles ver la problemática que tenemos al haber un sobrecontrol del tema de la homologación, y hacerles ver técnicamente que ciertos cambios no implican cambios en la seguridad de los vehículos, como cambiar una potencia de un motor que se lo cambia electrónicamente. Eso no cambia la seguridad de un vehículo, porque un poco ese era el objetivo inicial de la homologación. Y segundo, yo creo que deberíamos estudiar un poco más eh, el tema del consumo de combustible y de las deficiencias, tal vez generando información, papers, trabajando de la mano con los distribuidores y con las empresas de transporte, generando información, porque nuestro país se ha caracterizado históricamente por tratar de comprar los motores más grandes que haya para subir más rápido la cordillera. Eso es una tradición comercial que ha habido en el país. Te digo, vender un motor de 450 caballos comparado a un motor de 475 caballos se hace sumamente complicado, pese a que tienen el mismo torque. Entonces, desde ahí debería venir trabajos de la mano como este, que con información nos permite dar, generar, que ustedes como un ente neutral, sin interés particular o comercial, generen información que sirva de insumos para los que están en el medio, para los vendedores, para los compradores y para los entes de control. Y yo creo que va a ser un proceso que va a ser más rápido que antes por el consumo de diésel, y la gente se va a dar cuenta, pero la tradición en el transporte es algo difícil de romper, pero sí podemos hacer. ¿Crees, Pedro, sabes tú de algún ente, institución, organismo que financie este tipo de estudios o de dónde sale este financiamiento? Yo creo que, a ver, no hay un ente que financie, a menos que tengamos de algún organismo internacional, pero haciendo un trabajo interesante entre incluso los concesionarios de vehículos, nos conviene que se haga este tipo de cosas. O sea, se les puede facilitar información, porque a la larga nos sirve a nosotros, ¿no? Nos sirve de información comercial también hacia los, hacia nuestros clientes, y ir tratando de hacer un poco de mejora, más bien irnos por el lado de asociación con las empresas o con la acción automotriz, con cosas así para generar trabajos, y que ustedes como universidad puedan ir desarrollando la información. Además que mucha información podemos tener hasta en línea, porque los sistemas de telemetría y demás nos dan información y simplemente puede ser compartibles a ustedes para que generen y desarrollen las cosas. Obviamente hay gastos en el medio, pero con información que nos sirva comercialmente, como pasa en Estados Unidos o pasa en México, las empresas privadas financian muchas de las investigaciones que hay. Yo creo que por ahí una relación más cercana entre la academia y la empresa privada en el ámbito automotriz puede darnos ese resultado. Perfecto. Muchísimas gracias, Pedro, por tu presentación, por compartir la experiencia de Austral. De mi parte, agradecerles a todos los presentes. Quizás podemos darle un aplauso a nuestro expositor, aunque sea
a manera de Virtual. reacción, aplauso Gracias. virtual. Bueno, pues recordarles a todos que la próxima semana seguimos con esta ronda de seminarios. Quizás, doctor Huertas, ¿tiene alguna palabra final antes de cerrar? No, simplemente agradecer a Pedro por la excelente presentación y sobre todo por abrir la oportunidad de ese vínculo entre las universidades y las empresas para identificar estrategias de reducción de consumo. Yo creo que el acceso a esa información pues definitivamente generará muchas nuevas oportunidades. Muchas gracias de nuevo. Gracias a usted. Muchísimas gracias a todos. Quedan preguntas sin responder. Vamos a ver cómo le hacemos llegar a Pedro esas preguntas. Con Un gusto. abrazo a todos. Encantado. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias por el tiempo. Gracias. Gracias, Daniel, por la Gracias, coordinación del gracias. evento de hoy. A Bueno, cuidarse. Gracias. hasta luego. Nada. Que estén muy bien. Nos vemos.